Gracias a Dios por esta convocación de avivamiento. Este domingo 11 de agosto 2019 estamos aquí listos para poder recibir la otra parte. El tema de hoy, como ayer lo hice notar, tiene por título Preparados para la venida del Señor. Y vamos pues a buscar Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Y es, en cierto modo, es continuidad del tema, aunque son temas totalmente separados. Dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Sí? Entonces, amado hermano, aquí nosotros vemos tres cosas de entrada. ¿Cuál debe de ser la actitud de la iglesia por la cercanía de las bodas del Cordero? Si Cristo está por venir y por efectuarse el arrebatamiento de la iglesia, nosotros sabemos que es con el propósito de que estemos con Él para que se celebren las bodas del Cordero. Entonces, la cercanía de las bodas del Cordero es pronto conforme al tiempo de Dios, y la actitud de la iglesia son tres cosas. Dice que nos gocemos, dice que nos alegremos y dice que le demos gloria al Señor. Entonces son tres cosas que a nosotros nos da el Señor y que es un motivo superior a todo lo que nos acontece en esta tierra. Es un motivo por arriba, o una motivación muy por arriba de todo lo que está sucediendo. Muchas cosas no son gratas, muchas cosas, como hemos dicho, son difíciles, muchas cosas son adversas, pero la actitud de la iglesia por la cercanía de las bodas del Cordero es esa: que estemos gozosos, que estemos alegres y que le demos gloria al Señor. Eso te lleva a tener una actitud muy positiva en esta tierra, ¿sí? Y tener también una actitud muy positiva delante del Señor, porque estamos en medio de todo. Aquí se sobrepasan los vituperios, se sobrepasan los sufrimientos, las tribulaciones, las enfermedades, y nosotros finalmente nos expresamos delante del Señor con gozo, con alegría y dándole la gloria, porque finalmente el Señor nos tiene la solución eterna y permanente para estar siempre con Él. Eso es las bodas del Cordero. La palabra bodas aquí, gamos, usted ha escuchado, este es un polígamo, ¿sí? Quiere decir que tiene varias esposas, ¿sí? Entonces gamos en griego es boda, es nupcia, es matrimonio. Y dice que el matrimonio, que las nupcias, que la boda del Cordero está por suceder y está cercana, y que eso a nosotros nos produce alegría. ¿Cómo no va a producir gozo, alegría? ¿Cómo no le daremos gloria? Si cuando a veces tenemos la celebración de una boda de alguien que amamos o que estimamos, vamos a decir: cuando mis hijos se casaron, pues me dio mucho gozo, mucha alegría, y estuve dándole gloria a Dios. Y si una boda terrenal y una boda donde expresamos nuestro gozo, nuestra alegría a causa de aquel o el ser querido que en esta hora ha decidido contraer nupcias, pues ¿qué no será cuando el Señor nos anuncie: ya están mis bodas listas? Tiene que ser una mayor alegría. Ya se imagina, y yo quiero que usted vea, que tenga una imaginación en donde usted vea millones de seres que han sido salvados por Jesucristo, y que en ese momento se nos anuncie: están por celebrarse las bodas del Cordero. Hace rato usted aplaudió, hace rato usted gritó, hace rato usted brincó, pero ya me imagino, ¿verdad? Que, pues, no sé, ¿verdad? ¿Qué tanto vamos nosotros a expresar? Porque las bodas del Cordero
han llegado y porque las bodas del Cordero están cercanas. De todos modos, nosotros tenemos que entrenarnos antes y estar en esa disposición de gozarnos, alegrarnos y darle gloria al Señor, aunque este hecho es profético y como decíamos el día de ayer y hoy en la mañana no ha acontecido, es un hecho que va a venir al futuro, nos debe de producir gozo y de producir esa alegría y ese darle gloria al Señor. Dice aquí esta parte, la parte segunda, y su esposa se ha preparado, ¿sí? Primero es muy claro, ¿verdad?, que la esposa del Señor es la iglesia verdadera. Esa es la esposa. Más adelante vamos a ver cómo vamos a estar preparados por ello. Pero lo constituye la iglesia del Señor en todo lugar, ¿sí? Aquí estamos en la hora del mediodía, pero hay lugares en que están de noche y también hay ahí hermanos en Cristo, hay hermanas en Cristo y también ahí hay iglesia. Y amado hermano, la esposa dice aquí se ha preparado. Aquí sí me voy a entretener porque vamos a ver qué es esto, cómo es que se ha preparado, cómo es que está buscando hacer las cosas lo mejor posible delante del Señor y qué es lo que Dios nos ha entregado, ¿sí? Quiero decirles algo muy importante en el sentido de lo eterno. Y esta quiero dejarles la primera idea. En el sentido de las cosas eternas, en el reino de los cielos, la boda del Cordero ya está hecha. Cuando usted y yo estemos pasando a la eternidad, eso es un hecho consumado. Entonces eso nos tiene que dar alegría. En el sentido de las cosas terrenas, esto es profético, está por acontecer. Pero en el sentido de las cosas eternas, esto ya está hecho. De tal manera, amado hermano, que por eso cuando decimos aquí que usted esté preparado porque están cercanas, es porque hay algo que en el sentido eterno ya está consumado, como fue la obra de Jesucristo. Vamos a dejar ahí, vamos a entrar, sí, a algunas cosas. Siempre la Escritura nos deja explicación. Y Jesucristo nos dejó una clarísima explicación en el capítulo 22 de Mateo de cómo es que Él quiere que estemos preparados para estas bodas. Y dejó una parábola, pero acuérdese que las parábolas son enseñanzas que el Señor dejaba y que toda esa enseñanza viene a ser una verdad. Y el capítulo 22, si usted me acompaña, vamos a exprimirlo fuertemente. Y vamos hasta allá, vamos a poner un pequeño separador aquí en Apocalipsis, aquí lo dejamos para que no sea difícil que lo localicemos cuando regresemos a ese pasaje y nos vamos hasta Mateo 22 para que usted y yo disfrutemos lo que el Señor Jesucristo nos reveló. Y el versículo 2 empieza diciendo, y el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, ¿sí? Aquí nos está hablando del Padre y nos está hablando del Hijo, amén, ¿verdad? De tal manera que nosotros estamos viendo que el rey hizo unas bodas para su hijo. Ahora, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver ahí que queda confirmado que en el reino de los cielos la boda del Cordero está hecha, ¿sí? Vamos a seguir un poquito adelante. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, ¿sí? Y dice, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Aquí hay varias palabras que nos deben llamar la atención. Uno, llamó a los convidados. Vemos aquí esta palabra varias veces, en el 3 y en el 4, ¿sí? Pero también vemos que todo está preparado y que todo está dispuesto para que vengamos a las bodas. Aquí lo que queremos aprender, que Él llamó con sus siervos a los convidados, pero los convidados no quisieron venir.
Oh, amado hermano, yo confío que tú y yo, que hemos sido convidados, que nos has sido llamado para convidarnos el Señor, tengamos el deseo de asistir. Tú eres, porque todo está aquí preparado. Estamos describiendo un poquito de cómo la esposa se ha preparado. Nosotros tenemos que estar preparados porque el Señor quiere convidarnos. En este caso, los convidados pues nomás eran espectadores. Pero yo le voy a decir algo, en las bodas del Cordero, los convidados somos participantes. Así es que usted no es solo un convidado, es un participante, aunque está convidado. De tal manera que el Señor tiene también todo preparado. ¿Cómo no se va a preparar la iglesia si Dios tiene todo preparado? Si Dios ya tiene la fiesta lista, si Dios ya tiene lo que va a convidar, si Dios ya tiene listo al Hijo, si Dios ya tiene listo todas las cosas, solo falta que la iglesia esté preparada. ¿Cuántos quieren ser convidados y participantes? Yo quiero ser convidado y ser participante. Bien, vamos a seguir viendo. Versículo 5, le damos la vuelta. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y a otros a sus negocios. Y dice, aquí nosotros estamos viendo que mucha gente va a ser convidada y va a ser invitada. Pero ¿sabe qué? Aquí hay algo que nos está hablando, que los ocupados y los afanosos se descalifican solos. O sea, si me estoy ocupando de las cosas terrenales, si las cosas de esta tierra son las que me están afanando, sí, y me afanan de tal manera que me absorben y se vuelve para mí el afán y la ocupación una obsesión, yo puedo quedar descalificado. Hace muchos años vino una persona que dijo, necesito mucho de Cristo, le hablamos, recibió a Jesucristo y me dijo, tengo 3 años sin trabajar. ¿Sí? Bueno, vamos a orar para que Dios te dé trabajo. Y entonces oramos y tenemos un Dios que es bueno, bondadoso, misericordioso y por su gracia le dio un trabajo. Dice, hermano, ya estoy ocupado, ya voy a venir menos a las reuniones. Y luego le dio otro trabajo y dijo, hermano, ya va a ser a menos reuniones, ya no puedo a esas reuniones. Y luego le dio más trabajo, de tal manera que ya nunca se congregó. ¿Y saben dónde está ese convidado? Ocupado en su trabajo. Y no asiste ya para prepararse a las bodas del Cordero. Tienes muchos problemas económicos, tienes necesidades, clama a Dios. Haz lo que Dios manda, pero amado hermano, el ocuparse y el afanarse de las cosas de esta vida, amado hermano, te puede descalificar de ser un convidado participante. No estamos diciendo que no trabajes, no estamos diciendo que no seas responsable. Lo que estamos diciendo es que siempre tienes que tener un lugar primero el Señor. Y después de Él, cualquier otra cosa, pero nada por encima de Él, nada por arriba de Él, nada más importante que el mismo Señor. Seguimos adelante aquí en el versículo 6 y dice, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, ¿sí? Entonces nosotros vemos que aquí había otros convidados que eran opositores y homicidas. Y nosotros podemos mirar que están también descalificados, ¿verdad? Todos aquellos que de alguna manera han sido opositores, ¿sí? Y han sido homicidas. El mayor ejemplo, pues fue el famoso Imperio de Roma, que hoy está herido según la palabra profética y que se va a restaurar. Pero, amados hermanos, nosotros sabemos que ellos hicieron estas cosas, estuvieron oponiéndose a la predicación del nombre de Jesucristo, oponiéndose al reino de Dios y matando a muchos
que se decían en aquel discípulos o los del camino y después llamados como cristianos y tuvieron, ¿verdad? Nosotros sabemos de todo lo que sucedió en los circos romanos, donde la diversión era el poder castigar, herir o aún matar a los cristianos. ¿Y qué pasó con estos? Están descalificados, sus hechos los descalificaron, porque, amado hermano, ellos no pueden tener parte en las bodas del Cordero. Entonces estamos viendo ahorita los que Dios dice están descalificados y ellos mismos se han desechado a causa de su manera de ser. Seguimos ahora el versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Sí? El rey se enojó y destruyó a los homicidas y quemó la ciudad. ¡Wow! Ahí le va. Qué fuerte es esto. Esta palabra puede tener una extensión, esta palabra profética, pero ya tuvo un cumplimiento profético. ¿Sabe cuándo? En el año 70, Jerusalén, que rechazó al Señor y lo sacó fuera y lo crucificó afuera. Los judíos, como pueblo del Señor, que lo rechazaron y dijeron crucifícale. Se dice el rey de los judíos. Los romanos hicieron caso y lo tomaron y lo colgaron. Lo atravesaron con sus lanzas y horadaron sus manos y sus pies. Y le colocaron una corona de espinas en la cabeza. Y lo azotaron como azotaban 40 veces menos la misericordia romana, una vez menos. Y lo mataron. ¿Y sabe qué pasó en el año 70? Que se formó una rebelión de parte de aquellos que llamaban los celotes, que celaban según esto, así se les llamaba por el celo, ¿verdad? Y que querían que a fuerza se estableciera el gobierno de Sión y que gobernara Sión y que no gobernara conforme era la voluntad de Dios el imperio de Roma. Y entonces, amado hermano, nosotros vemos que esa ciudad fue totalmente destruida y fue totalmente quemada. El templo que en ese tiempo existía, el templo de Herodes, no quedó piedra sobre piedra. Hoy queda un poco de esa ciudad, una parte del muro donde ahí van a llorar el pueblo judío, que le llaman el muro de las lamentaciones. Es lo que queda porque el Señor quemó esa ciudad. El rey se enojó y quemó la ciudad. Ya Jerusalén había sido quemada en otra ocasión por su desobediencia, y esto fue por Nabucodonosor, el rey y emperador de Babilonia, cuando se llevó cautivos a los judíos. La misericordia de Dios los hizo prevalecer, pero ahora el Señor está hablando de esto y se cumplió. Y esto es lo que el Señor muchas veces hace. Yo le llamo los incendios de Jehová. La Escritura dice que la gran Babilonia, la madre de todas las rameras, sí, va a ser quemada en un día. En un día. Entonces nosotros aquí estamos viendo que el Señor dice: aquellos que me rechacen, aquellos, se va a levantar mi enojo, mi ira, y yo voy a quemar esas ciudades. Algunos dirán: pero ¿cómo le hace Dios? Pues es Dios. ¿Pero cómo hace Dios? Pues es el Todopoderoso. ¿Pero cómo hace Dios? Hace rato cantamos: el Dios de los imposibles lo hace. Y si lo dice, lo hace. Bueno, ya les he explicado, y estos estuvieron totalmente descalificados y sufrieron. Indudablemente que también vemos que Roma sufrió también esto cuando fue invadida por los hunos, por Atila, y también aquella ciudad fue quemada. Bien, seguimos adelante. Vamos a seguir aprendiendo un poco de las bodas, cómo estar preparados. Versículo 8. Ahora vamos a ver qué nos toca a nosotros. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. O sea, Dios dice: yo ya tengo todo listo. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Entonces, aquí nosotros queremos aprender, ¿verdad? Sí, que nosotros tenemos que ser dignos del Señor. De tal manera, amado hermano, que nosotros podamos ser parte
a través de esa dignidad que haya. No estamos hablando de soberbia o de orgullo, estamos hablando de estar parados bien firmes. Yo creo que el Señor Jesucristo es Dios, yo creo que Él va a venir, yo creo que va a arrebatar la iglesia, yo creo que las bodas del Cordero están siendo preparadas y quiero estar en una dignidad delante de Él. Quiero hacer las cosas como Él quiere que las haga, para que Él me considere digno, porque a estos otros dijo, no fueron dignos. Yo soy un convidado y un participante y tiene que haber esa dignidad. A veces, amado hermano, nosotros como hijos de Dios nos cuesta trabajo guardar esa dignidad, guardar un comportamiento y una conducta cristiana. Pero la misericordia de Dios y su gracia es muy grande y tenemos que pedirle, Señor, yo no lo puedo hacer, pero tú lo puedes hacer en mí. De tal manera, Señor, que me pueda yo presentar por obra y gracia de tu Espíritu Santo, digno en aquel momento en que tú quieras realizar este acto de las bodas del Cordero. Seguimos adelante porque hay muchas cosas que les quiero enseñar ahora, ¿sí? Y estamos ahora en el versículo 9 y 10. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí nomás vamos a ver convidados, pero no convidados y participantes. Pero vamos a ver algo muy importante. El Señor abrió el evangelio. El Señor fue rechazado por su pueblo y dijo, los míos no me recibieron, me volveré y edificaré hoy en mi iglesia. Ahorita vamos a ver eso. Entonces aquí nos está hablando, amado hermano, que el Señor ha enviado a sus siervos para que sea predicado el evangelio a toda criatura. Nosotros somos resultado de la predicación del evangelio a toda criatura. Nosotros somos lo que el pueblo judío dice son los gentiles, en hebreos los goyim, los extranjeros, ¿sí? Pero, amado hermano, ahora el Señor ha venido y nos ha traído esa palabra y estamos invitados a las bodas del Cordero. Estamos siendo parte de las bodas del Cordero porque hemos oído esa palabra y porque el Señor tuvo que abrirlo de esta manera y no dejarlo en exclusiva. Cuando aquella mujer sirofenicia se acercó para pedirle la sanidad de su hija, el Señor le dijo, no podemos dar el pan a los perrillos. Y ella le dijo, pues me humillo delante de ti, tú eres eres el hijo de David, el hijo del Dios Altísimo, sabes que ten misericordia de mí, porque aún los perrillos comen de las migajas que caen. Dijo, tu fe es grande, hágase conforme has creído. Entonces, amado hermano, tenemos un Señor que en este caso hablamos de nuestro Señor Jesucristo, que ha abierto esas bodas que no eran para aquellos que no la quisieron, nos llamó a los gentiles y edificó su iglesia. Vamos a probar eso. Mateo 16, 18, regrésese un poquito y luego regresamos a Mateo 22 y mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se refería la roca a Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí estamos nosotros viendo que fue abierta esa puerta de salvación para los gentiles, y el Señor trajo esa bendición. Vamos a ver también Mateo 13, 47 y 48, nos regresamos un poquito más. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echa fuera. ¿Sí? Entonces estamos viendo que el Señor mandó esto, pero el Señor nos está diciendo que no todos eran buenos y que el Señor tenía que ver cómo separar lo bueno de los buenos de los malos, los justos de los injustos. Esto nos está hablando
de que hay una iglesia nominal y que nos quede bien claro, la iglesia en sí misma no salva. El que asistas a la iglesia no te salva. El que te congregues en una iglesia no te salva. ¿Quién te salva? Jesucristo te salva. Tienes que conocerlo, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo, está abierta para los gentiles. Hoy hay muchos que dicen, somos iglesia cristiana. Yo pregunto, si se dicen iglesia cristiana, ¿serán salvos? Si se dicen iglesia cristiana, ¿serán parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Serán parte de la iglesia verdadera? Sabemos que no. Ahora a veces, aún en las propias congregaciones de nosotros, podemos decir que haya gente que esté aquí y que no sea un justo, que no sea un bueno, sino que sea un impío, que sea un mal. ¿A quién le va a tocar definir esto? Al Señor. El Señor es el que va a escoger. El Señor es el que va a decir. Amado hermano, como hace rato yo decía, vamos a tener sorpresa, porque quizá alguno que no asista a una iglesia y se congregue, el Señor disponga porque su corazón y su búsqueda sea honesta, que sea parte de la iglesia verdadera. Va a haber muchas sorpresas que pudiéramos nosotros observar, aunque ya no nos va a importar porque vamos a estar en las bodas del Cordero. Pero amado hermano, nosotros aquí vemos con claridad que el Señor dice, está abierto y hay buenos y hay malos, hay justos y hay no justos. Pero de eso tú no te preocupes, yo me voy a encargar. De tal manera que el Señor se va a encargar de ello y Él va a hacer la separación. Pero eso le quede bien claro, porque hay gente que está bien que nos identifiquemos con la iglesia, eso es bueno. Pero tu primera identificación es con Cristo. Tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo del reino, tú eres hijo del cielo, ¿sí? Antes de pertenecer a una iglesia local. Qué bueno que también te sientes parte de una iglesia local. Pero la iglesia solo es un instrumento que Dios ha usado. Es algo que, una institución que Dios ha levantado para que sea el medio a través del cual Dios pueda predicar el evangelio del reino y se establezca el reino. En otro sentido, la iglesia es parte del reino, pero la iglesia verdadera es parte del reino de los cielos. Pero no toda iglesia que lleva su nombre, sino para que se escribió en el Apocalipsis las diferentes iglesias que en las etapas se dieron, porque ahí se nos habla que dice, tienen mi nombre, pero no son míos. Entonces, amado hermano, no todos, también Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, no el hecho de llevar el nombre, tenemos que tener una verdadera relación viva con el Señor Jesucristo y entonces ser parte de la iglesia verdadera y entonces participar de estas bodas y estemos preparados para ello. Espero que haya entendido esta parte de que hemos hablado. Vamos allá a Efesios 1:22 para confirmar. Me acompaña, por favor, y vamos allá hasta Efesios 1:22. Y dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, dice el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces estamos aquí viendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de la iglesia si no está gobernando el Señor, si no está gobernando el Espíritu de Cristo, si no está gobernando, no está haciendo la cabeza a Jesucristo, no es parte de la iglesia verdadera? Cuando el hombre toma el lugar y empieza a gobernar la iglesia y empieza a mandar y se pone por cabeza de la iglesia y se pone en lugar de Jesucristo, te está diciendo, soy una iglesia falsa, soy una iglesia mentirosa, soy una iglesia engañosa. La iglesia verdadera está gobernada por Jesucristo. Vamos a cambiar, ¿verdad? Y en eso la iglesia allá en Nuevo Madrid dice, Jesús gobierna. Entonces, si Jesús gobierna, Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y esto, amado hermano, qué bueno que tienen el nombre, pero ahora esa iglesia tiene un reto.
hacer honor a ese nombre y decir, aquí gobierna Jesucristo. Aquí las cosas se hacen como Cristo manda. Porque tu cabeza, a mí ahorita me está diciendo, camina para la izquierda. Ahora camina para tu derecha. Ahora camina para atrás. Mi cabeza gobierna. Así el Señor dice, ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer aquello, ahora vas a ir para acá, ahora vas a ir para allá. Yo gobierno la iglesia y yo gobierno tu vida. ¿Cuántos alaban? No me voy a meter a predicar del reino, pero amado hermano, eso está expresando de que el Señor es el que reina. Entonces, Él entonces sí es Rey de reyes y Señor de señores. Muy bien, no se preocupe, es un niño que acaba de ser atendido. Mateo 22, regresamos, versículo 11. ¿Me acompaña? Dice la escritura, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí algo muy importante. Bueno, leo el 13 todavía. Entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos y echale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vamos a ver, yo les dije hace rato que es Dios el que se encarga de saber si estás preparado y si eres parte, si eres convidado, participante o no. Y aquí dice que se coló uno, pero no estaba vestido de bodas. Y el Señor se da el tiempo de ir a ver. Y aunque eran muchos, fue a ver. Y se dio cuenta de que este no estaba vestido de boda. Y el Señor le dijo, ¿por qué no estás vestido de boda? Y todavía no hemos entrado, pero ya vamos para allá, para que usted sepa cómo tenemos que estar vestidos para las bodas del Cordero. Pero este no estaba vestido. ¿Y qué fue lo que le pasó, verdad? El Señor le preguntó, pero ¿sabe qué? Nosotros los hombres podemos manipular las cosas, podemos causar chantajes, podemos hacer que las cosas cambien, pero ¿podrás tú manipular a Dios? ¿Podrás tú engañar a Dios? ¿Podrás tú burlarte del Señor? Fíjese, este convidado, aunque pues se ve que era como el Señor dijo, yo voy a quitar a los malos, yo voy a quitar a los impíos, yo me voy a encargar. Este convidado mejor dijo, mejor me callo. ¿Cómo podremos engañar al Señor? ¿Cómo no tenemos el temor de Dios de que algún día estaremos delante de Él? ¿Qué podrá quedar oculto delante de sus ojos? ¿Qué cosa Dios no haya oído? ¿Qué cosa Dios no haya visto? Es un rey de temer. Y este rey de temer hizo que aquel se enmudeciera y quedó callado. Pero luego llamó por ahí a sus siervos. ¿Y qué le dijo a sus siervos? Este se coló. Bueno, esa es mi versión, ¿verdad? Este aquí no es convidado. ¿Y qué es lo que hizo? Dice que lo sacaron, lo ataron. ¿Y a dónde lo echaron? Lo echaron fuera. Y si no estás en comunión con Dios, ¿dónde estás? Fuera de la comunión de Dios. Tenemos un Dios radical. No hay más que luz y tinieblas. No hay más que cielo y infierno. ¿A dónde fue a dar? Porque ahí dice que lo llevaron y era el lloro y crujir de dientes. Estaba en tormento. Amado hermano, el Señor está dejando claro, el que no participa de mis bodas, el que no es convidado a mis bodas, invitado a mis bodas, entonces, por más que lo quieras tú y por más que anheles y aunque sea tu parientito o sea alguien que estimes mucho, si no está en Cristo Jesús, le toca el llorar y crujir de dientes. Esto es muy fuerte. Por eso tenemos que estar preocupados para que nuestros familiares se conviertan al Señor Jesucristo y estén todos en Cristo Jesús.
para cuando el Señor tenga bien llamarnos a su presencia o suceder estas bodas, haya dignidad. Ahora sí va entendiendo la dignidad. Porque el que seas pariente o el que digas, no, pues yo soy muy amigo del pastor y del apóstol, sí, pero no estás vestido para las bodas. Órale. Bueno, ya le voy a dejar porque hay muchas cosas que quiero compartir. Pero sí quiero preocuparlo un poco para que busque al Señor. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos pasajes de los que no están vestidos y que están descalificados. Primera de Corintios, capítulo 6. ¿Me quiere acompañar? Versículo 9 y 10. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estaba yo predicando un día de esto y me dijo una persona, oiga, qué palabra tan dura dijo. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo no la digo, la dice el Señor. Que si yo la dijera, bueno, pues palabra de hombre, pero si es palabra de Dios, se va a cumplir, porque es palabra de Dios. Y ahí está. Aunque el hombre hoy haga leyes que digan, autorizamos esto, el Señor dice, eso ya lo autorizaron ustedes allá abajo, pero acá arriba no está autorizado por acá. No les voy a dar más, vamos a terminar. Regresamos a Mateo 22 con el versículo 14, que es muy claro, dice, porque muchos son los llamados, concluye, y pocos los escogidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto es una regla del reino, esta es una ley del reino. ¿Sí? Aquí mismo mucha gente ha conocido del Evangelio. ¿Y dónde está? Entraron, recibieron y salieron. Muchos, la palabra llamado es klesis, quiere decir invitado. Muchos son invitados, pero no todos son escogidos. Entonces, tenemos que tener cuidado. Señor, ¿me llamas? ¿Hago caso? Escógeme. Quiero ser de tus escogidos, de tal manera que yo participe. Pero a veces, ¿verdad? Creemos que esto, hay gente que dice, pues estoy muy joven, que me diga esto, algún día tendré oportunidad. Pues sí, pero yo te voy a decir algo, cuando uno ya tiene la edad como este servidor y voltea para atrás, uno dice, ¿a qué horas se fue tanto tiempo? ¿A qué hora se fue la juventud? ¿A qué hora se fue la madurez? ¿A qué horas llegó la ancianidad? ¿A qué horas, Señor? Pero si estás en esa posición y crees que estás muy joven, pues ten cuidado, porque a lo mejor no te dura mucho tiempo eso. Bien, vamos a dejar ahí y estamos hablando de que la esposa se ha preparado. Estas son las cosas que tenemos que hacer, pero vamos a ver algo más. Regresamos ahí a Apocalipsis y ahora dice, ¿qué es lo que a ella se le ha concedido? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora vamos a ver las vestiduras y atavíos de la iglesia. ¿Sí? Primero vamos a ver algo que usted quizá no ha notado. Ahí dice concedidas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? No mereces. No has hecho lo suficiente. No has cumplido. Pero te lo concedo. ¿Qué es eso, hermanos? Ahorita lo vamos a comprobar. Eso es la misericordia de Dios.
Se nos ha dado vestiduras y ataduras para la boda por la pura misericordia de Dios, por su pura bondad, por su pura benignidad, por su pura gracia. Concluiríamos porque todo esto por su puro amor. A ella se le ha concedido. Una persona me dijo, yo ya me voy de su iglesia porque su iglesia no es una iglesia perfecta. Le dije, me voy a cambiar de iglesia. Le dije, pues a la que te cambies no te la vas a hallar perfecta tampoco. ¿Cómo somos parte de la iglesia verdadera? ¿Cómo somos parte de esa iglesia? Porque el Señor nos ha levantado, porque la gracia de Dios ha sido sobre nosotros. No tenemos ningún mérito. Quizás somos buenos a nivel mundo, ya hemos hecho obras buenas. Tus obras son como trapos de inmundicia, dice Isaías 64. Y amado hermano, ¿sabes qué? Es la pura gracia, es inmerecida. Vamos a comprobar esto rápidamente con algunos versículos. Se nos ha concedido. ¿Por qué se nos ha concedido? Vamos allá a Juan 1, 14 y 16. ¿Quién nos ha concedido esto? Dice Juan 1, 14, y aquel verbo, se está refiriendo a Jesucristo, fue hecho carne, Dios manifestado en carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo qué? ¿Quién está? Lleno de gracia y de verdad. Es Jesucristo el que está lleno de gracia y de verdad. Es por su gracia y por su verdad. La palabra en hebreo, verdad, es fidelidad también, fe. Vamos a seguir leyendo. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Allá acabamos de leer, ¿verdad? Que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Y de su plenitud tomamos gracia y gracia. Es la plenitud de Cristo, amado hermano, el que es el único digno y el que va a poner en nosotros la dignidad en que usted y yo vamos a recibir, ser parte de esa iglesia y tener esas vestiduras concedidas por el Señor, por su pura gracia. Primera de Corintios 15:10, aunque lo usé para otra cosa. Miren lo que dice Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la iglesia es por la gracia de Dios que va a recibir esas vestiduras y esos atavíos para estar lista para las bodas del Cordero. Qué bueno, amado hermano, que esto no es obra de hombre. Qué bueno que esto es obra de Dios. Le voy a dar una palabra profética. Todo va a salir bien entonces. No va a haber falla. Todo va a ser perfecto, porque Dios lo va a hacer. Y Dios lo está ya haciendo en cada uno de nosotros. Nos está preparando. Vamos a seguir aquí aprendiendo. Vamos a regresar y dice, ¿qué es lo que les dio? Dice, nos ha concedido que nos vistamos de lino fino, limpio y resplandeciente. Tres cosas aquí: lino fino, lino limpio, lino resplandeciente. ¿Sí? Vamos a ver. Primero, algo muy importante. ¿Sí? Algo muy importante. Estos eran vestiduras dadas a los sacerdotes y a los reyes. Hoy estábamos viendo que nosotros, la iglesia, somos reyes y sacerdotes. ¿Será cierto esto? Vamos allá a comprobarlo. Apocalipsis, capítulo 1. Nos regresamos, sí, versículo 5. Y dice, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos lavó, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y 6, y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, amado hermano,
Cuando usted está viendo esto en el capítulo 19, usted está viendo que el Señor dice: les voy a dar vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente, porque ustedes, mi iglesia, son reyes y sacerdotes. Para que reciban estas vestiduras, yo me encargo. Ya los lavé con mi sangre. No hay mancha, no hay mancha, no hay pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No estoy evangelizando, le estoy enseñando cómo está conectado todo esto. Pero si queda usted evangelizado, qué bueno. Apocalipsis 5:10, y dice, vamos a ver desde el 9, ¿sí? Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro. Entonces el Cordero es digno. Y nosotros tenemos que traer vestiduras dignas. ¿Cómo las vamos a traer? Estando en el Cordero. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y oiga esta promesa: y reinaremos sobre la tierra. Hoy hay gente que se viste de blanco para subir a las pirámides, o brujos consagrados que se visten de blanco. Pero, amado hermano, en aquel tiempo solo va a ser dado eso a los que somos reyes y sacerdotes. Y entonces íbamos a andar de lino fino, limpio y resplandeciente. Gracias, vamos a seguir viendo, ¿verdad?, algunas cosas. ¿Sí? Estas vestiduras son vestiduras de justicia. ¿Sí? Hay dos caras en la justicia. Porque el Señor dice: ahora pues ninguna condenación de los que estamos en Cristo. Pero también en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Son vestiduras de justicia que habla de que nosotros estamos viviendo bajo las dos caras de la justicia. En un sentido, y esto me gusta para enseñar, así hablé también de otras dos caras ayer, hoy vamos a ver las dos caras en cuanto a las vestiduras de justicia que tenemos. La primera cara es la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Vamos a estar ahí, y dice la Escritura: al que no conoció pecado, se refiere a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esas vestiduras, sí, que es las acciones justas de los santos, primero nos dan la justicia de Dios. Dios no se las concede a cualquiera. Dios se las concede al que ha sido justificado por él. La justicia de Dios está en nosotros. Ahora puede que haya alguien diga: ya, ustedes se creen muy santos y muy justos. No nos creemos, somos por la obra de Cristo. Y luego tenemos, esa es la cara de la justicia de Dios. Pero la otra cara, amado hermano, son esas justicias que nosotros tenemos que hacer. O sea, la práctica de obras de justicia. Entonces, nosotros vamos allá, adelantito, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. La justicia de Dios nos cambia el corazón y la mente, y entonces queremos empezar a practicar justicia, obras de justicia. No somos salvos por eso, pero el resultado de la justicia de Dios nos lleva a eso. Apocalipsis 22:11, y dice la Escritura así: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo, usted y yo, practique la justicia todavía, y el que es santo, usted y yo, santifíquese todavía. Entonces estamos viendo la otra cara de la justicia.
La justicia de Dios obrando en nosotros para practicar obras de justicia. ¿Sí? Vamos a Romanos 14, 17. A ver qué obtenemos de ahí, para que usted y yo nos gocemos en esta palabra y entendamos esas vestiduras de justicia. Y dice, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, fíjese bien, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo nos lleva a conocer la justicia de Dios, pero nos lleva a practicar justicia. ¿Sí? Para acabar con el cuadro, Isaías 61:10. ¿Me acompaña hasta allá? Y mire lo que dice la Escritura. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Fíjese bien, porque me vistió con vestiduras de salvación. Esas vestiduras significa este salvo, yo lo salvé. Vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Yo lo salvé, yo lo redimí, yo lo hice justo y practica justicia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sí? Y dice ahí, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, atavíos de novio, y como a novia adornada con sus joyas. ¿Cuántos alaban al Señor por esta palabra? Recuerde que Isaías 61 está hablando de la unción, está hablando cómo el Espíritu de Dios se manifiesta de 7 formas. Hace rato citamos esto y habla de muchas cosas muy importantes en cuanto a la obra del Mesías. Vamos a dejar ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esto va más para todos. Aquí habemos pastores, aquí habemos maestros, aquí habemos apóstoles, aquí habemos profetas, gente que tiene revelación. Miren lo que dice el Señor, ¿sí? Los siervos, fíjese bien, debemos de presentar a la iglesia como una virgen pura a Cristo. Entonces, si queremos presentar a la iglesia como una virgen pura a los siervos, ¿no tendremos que estar combatiendo el pecado? ¿No tendremos que estar exhortando a tiempo y afuera de tiempo? ¿No tendremos que estar amonestando? ¿No tendremos que decirle a la gente esa conducta que estás llevando no es una conducta cristiana, es una conducta de un impío, aunque tú eres cristiano? ¿No tendremos que estarles diciendo, no oras si tienes que orar? ¿No tendremos que estarlos invitando a velar? Porque sabemos que el Señor viene y que tenemos que estar velando, esperando su venida. ¿No tendremos que estarles diciendo que hagas bien, que sacrifiques alabanza, que entregues tus diezmos y ofrendas? ¿No tendremos que estar exhortando de continuo? ¿No tendremos que estar amonestando? ¿Cómo se presenta a una iglesia como la Virgen pura? Usted mismo deje correr y piense cómo debe de ser una iglesia. Y estamos hablando de que la iglesia de Jesucristo se forma de iglesias locales. ¿Qué estamos haciendo en las iglesias locales? Tenemos que presentar una iglesia limpia y tenemos que presentar entonces una sana doctrina, una palabra de verdad. Tenemos que estar hablando la verdad, tenemos que estar hablando de la fidelidad de Dios, tenemos que estar invitando al pueblo a la fidelidad. Hoy Dios nos invitó y no muchos tomaron el anillo y dijeron, no, yo no le entro porque me tengo que comprometer. Pero el Señor nos estaba invitando, estaba diciendo, comprométete conmigo, involúcrate conmigo. Y usted no quiso, pero ahí están los anillos, puede hacerlo ahorita. Pero yo sí quiero. Y es tercera vez que dice el Señor, comprométete, ¿sí? Yo a veces le hago broma a mi hijo Eliud y a su esposa Yiré, y les hago broma y me hacen así. Estamos casados. Y luego me dicen, ¿y usted nos casó? Ah, bueno. Y luego me dicen, y allí estaba el pastor Joel. Ya también metieron al pastor Joel. Y allí estaba Chuy. Y allí estaba Ray. Ellos saben y me hacen así. ¿Cómo ven?
Pero también me están diciendo, estamos comprometidos y todos ni nos acordamos que aquí está el anillito que nos compromete. Puede enseñarle al Señor su anillo y decirle, aquí estoy y me comprometo. No volteo para que no le dé vergüenza. Muy bien. Segunda de Corintios 11, 1 y 2, de lo que vengo hablando. Ojalá me tolerases un poco de locura, así toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Le voy a platicar un poquito. Quizá usted no entienda por qué decía esto Pablo. Pero Pablo tuvo que luchar contra la grave carnalidad y mundanalidad que había en Corinto. Corinto era un pueblo importante. Corinto era un lugar de idolatría. ¿Sí? Ahí se adoraba y se daba lugar. Ahí estamos, 2 de Corintios 11:1. Ahí se daba lugar a la idolatría y se daba lugar a las cuestiones sexuales. Ahí era el lugar de donde había mayor prostitución, tanto sexual como idolátrica. Ese era Corinto. No despreciar, por de donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y ahí llegó Pablo y les dijo, eran difíciles. Oye, los hermanos de Judá y allá están pasando hambre. Pues que Dios los ampare y que se mueran de hambre. Así eran de blanditos, eran así de dados, ¿verdad? Pues si tiene necesidad el hermano, pues que se rasque con sus manos y a ver qué hace. Eran bien difíciles. Y había gente que luchaba con él y había gente que hablaba muy bonito, pero para poner doctrina torcida. Pablo tiene que levantarse y decir, voy a ir para ustedes que están envanecidos, allá por el capítulo 4 de 1 Corintios, para ver con qué poder andan. Porque ustedes en la iglesia del Centro Cristiano de Betel tomaron el año pasado 1 Corintios 2:4, ¿verdad? Con demostración del Espíritu y de poder. No con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque había muchos leguleyos ahí, perdón la palabra para el que sabe de leyes, ¿sí? Pero había ahí, y Pablo dice, pues les he apretado. Pero ¿saben qué? Los he celado con un celo santo, porque quiero presentaros a Cristo. Sé todo lo que hay ahí, sé toda la carnalidad, sé la prostitución espiritual, idolátrica y moral que hay ahí. Sé que son un pueblo difícil, lo sé, pero aquí estoy rogando por ustedes y amonestándoles con un celo santo para presentarlos a Cristo como un solo esposo. Ya no va a haber ahí poligamia. Hay un solo esposo, y presentaros a ustedes la iglesia que hay ahí en Corinto, a pesar de toda esa carnalidad y esa mundanalidad, como una virgen pura a Cristo. Ahora sí pudo saborear eso. Termina estos capítulos diciéndole a la iglesia, yo he hecho la lucha, yo les he enseñado, yo los he presentado. Si ustedes no quieren ser dignos, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si ustedes no quieren estar en las bodas del Cordero, ustedes decidan. Pero si ustedes quieren estar, tienen que estar como una virgen pura. El Centro Cristiano Arrebatamiento y las iglesias que lo constituyen, estaremos siempre, especialmente los siervos y los pastores, con esa línea. Mientras el pastor Edgar viva, mientras el pastor Joel viva, mientras el hermano Chuy viva, mientras este pastor como apóstol y pastor viva, ahí estará. El día que el Señor nos recoja, si se hace un relajo, si alguno viene y trae un evangelio diferente y una doctrina, no lo recibiremos. Pero ¿sabe qué?
Estamos esperando una iglesia pura y aunque nosotros ya no estemos, que algunos de ustedes, los que tienen una edad menor, tomen la antorcha y digan: este es el verdadero evangelio y esta es la verdadera iglesia que Dios quiere levantar, con unas vestiduras dignas, con un lino limpio y resplandeciente. Esta es, y lo vamos a continuar, porque esto Pablo lo hizo hace casi 2000 años y hoy los pastores del Centro Cristiano Arrebatamiento lo estamos haciendo, y los ancianos, y lo vamos a seguir haciendo, y esperamos que los que vienen tras de nosotros, que tomen las riendas de la iglesia de Jesucristo, lo hagan. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver eso de la Virgen pura. Nos regresamos ahora a Mateo 25 y vamos a ir rápidamente exprimiendo, porque algunos dirán: no nos habló nada. Ahí les voy. Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Reino de los cielos, iglesia de Jesucristo, es un sinónimo. La iglesia de Jesucristo extiende el reino de los cielos, extiende el reino de Dios. Y dice que 10 vírgenes que constituían la iglesia, fíjese, está hablando de vírgenes, tomaron sus lámparas, todas las 10, toda la iglesia. Hoy estamos hablando de un avivamiento aquí, y hoy estamos hablando del aceite y del fuego de Dios. Vamos a seguir adelante. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Vamos a ver qué pasa, qué dice el Señor. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Wow, aquí ya está habiendo una separación. 5 prudentes, 5 insensatas. Capítulo 7, regresamos luego a Mateo, vamos a Mateo 7 y vamos a ver qué dice el Señor acerca de esto. En el 7, 24 y 25 dice, en el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es prudente? El que está edificando su casa, su vida en la roca. Este es Cristo Jesús. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Las prudentes tenían fundadas su vida sobre la roca. Vamos a ver qué pasa con las imprudentes. Sí, 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es decir, oye la palabra y no hace la voluntad de Dios, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué nos está diciendo aquí Cristo en esta parábola de las vírgenes? Nos está diciendo: sé una virgen prudente. Y una virgen prudente tiene 2 vertientes. Procura conocer la palabra de Dios y obedecerla, y procura hacer la voluntad de Dios. Está tratando. Yo no dije que perfectamente, pero al menos está tratando. Bien, vamos a seguir ahí adelante. Ahora el versículo 3. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. ¿Cuántas iglesias están dejando a un lado al Espíritu Santo? Pero nosotros no hemos dejado al lado al Espíritu Santo. Hoy le dedicamos gran parte a ello y empezamos cantando y alabando al Señor: bienvenido Espíritu Santo. Y le dijimos: toma lugar. Y también hablamos de ese viento recio que queremos que se repita en la iglesia. Oh, amado hermano, Cristo ya no está aquí, Él está glorificado, está a la diestra de Dios Padre. ¿Sabe a quién nos dejó? Le informo a la iglesia, nos dejó al Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia que tenemos que estar buscando. Qué bueno, ¿verdad? Que hemos visto gente que llega y predica el evangelio, anda muy entusiasmo y evangeliza, sale y después se desaparece. ¿Qué le sucedió? Se le acabó el aceite a la lámpara. Esperamos que tú entiendas que eres una lámpara. Esperamos saber que tú estás resplandeciendo, que estás iluminando, que estás ardiendo como lámpara. Pero esperamos que sepas que la unción se tiene que renovar, que tú tienes que recibir el aceite del Señor
Cada vez que veas que se te está bajando el aceite, para que tu lámpara siempre esté ardiendo y encendida. Hoy necesitamos entender eso. Y dice que estas insensatas no pusieron su pie en la roca y la promesa del Señor que nos daría de su Espíritu y que nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Pero nosotros seguiremos diciéndole que eso es necesario. Vamos a ver el 25:4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es decir, continuamente estamos buscando. Aquí estamos continuamente diciéndole, llénese del Espíritu Santo. Hoy lo volvimos a hacer. Lo que queremos es que usted reciba el aceite de la unción de continuo. Ahora vamos a seguir aquí gozándonos, ¿verdad? El orden de Dios que las lámparas es que ardan continuamente. En la mañana estábamos leyendo, ¿verdad? Levítico 24:4, y dice que el aceite era para la unción, pero el aceite que usaban ahí, que era sagrado, era para que hubiera un depósito en las lámparas, y que las lámparas siempre tenían que arder y alumbrar. No puedes arder y alumbrar si continuamente no buscas la unción del aceite del Espíritu Santo. Necesitamos continuamente. Amado hermano, yo soy resultado, porque yo debiera de ser un hombre que estuviera encumbrado al nivel económico y empresarial, y debiera de ser un hombre que tuviera yo otro tipo de situación. Pero ¿sabe qué? En los años 70 vino el aceite del Espíritu Santo y me ungió, y me quitó de ese deseo de buscar ser encumbrado en lo económico y en lo social, y me trajo para venir a ser siervo de Dios. Y le voy a decir algo, no me arrepiento, gracias a Dios, porque yo creo que quién sabe si todavía viviría, porque no hubiera yo llevado una vida totalmente en Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo me avivó, y le voy a decir algo, siempre le pido al Señor, no quiero perder el aceite. No lo perdí en los 70s, no lo perdí en los 90s, que el Señor mandó aceite, pan y vino. No lo estoy perdiendo ahorita, ni quiero perderlo, y le estoy invitando a usted. Quiero ser un ejemplo de una lámpara que tiene aceite de repuesto y que está encendida y ardiendo continuamente. No es exclusiva de este servidor, no es exclusiva de nadie. Esto es un regalo de Dios para todos nosotros aquí. ¿Cuántos lo van a tomar? Yo ya lo tomé y quiero seguirlo tomando, porque eso no para. Muy bien, ¿sí? Es el otorgamiento del Espíritu Santo. Mira, el aceite era dado, y mira qué importante es. Solo quiero en esta hora que regresemos a 1 de Samuel para que veas qué le pasó a David, 16:13, y eso es un ejemplo que nomás quiero darte, ¿sí? Y dice la escritura ahí en 1 de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día, en aquel septiembre 19 de 1973, el Señor me llenó de su aceite y ya no lo dejé. Le agarré vicio, si usted quiere. Si lo quiere llamar así, le agarré fuerza. Usted también. Muy bien, gracias a Dios. Regresamos a Mateo 25:5, y dice ahí, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Oh, amado hermano, aunque se tarde la venida del Señor, no cabecees, no te duermas, hermano. Tú eres una atalaya. Tú tienes que estar alerta delante del Señor. Hace unos días estuve allá en el Centro Cristiano Betel, allá en Unidad Morelos, y tomé este pasaje, que es un pasaje muy fuerte de Isaías, para hablar del contexto en el tema que ellos han tomado en el versículo 10. Y mire lo que dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Qué clase? Pero aquí el Señor está diciendo, no seas esa clase de perro.
Si quieres ser Caleb, como aquí tenemos un Caleb, sea para pelear por las cosas del Señor, para ser un luchador, para tener el coraje, ¿verdad? ¿Y qué nos está invitando? A ser verdaderos atalayas, a estar alertas, no cabeceando, hermano. La iglesia está cabeceando. ¿Qué nos dice el Señor que hagamos? ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a librarnos de ese cabeceo? Efesios capítulo 5, versículo 14, y vamos hasta allá. Y al 17 nos dice de la siguiente manera, y ya voy llegando. Y dice ahí, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como los sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El Señor quiere una iglesia despierta, una iglesia que esté alerta, que esté vigilante, que sea una atalaya. Hebreos capítulo 12, que es un pasaje muy fuerte, versículos 12 y 13. Por lo cual levantad las manos caídas, alabanza y adoración, y las rodillas paralizadas, oración, intercesión, clamor, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Oh, amado hermano, andar en esa rectitud que Dios nos está mandando. Regresamos a Mateo 25, 6, y dice, y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Oh, amado hermano, es un clamor a medianoche, he aquí viene el esposo. La venida del Señor no tiene aviso, la venida del Señor va a sorprender. Como dice otro pasaje, como ladrón en la noche va a ser la venida del Señor. Así es que, amado hermano, el Señor te invita a estar preparado desde ahora. No esperes que dé la medianoche, no esperes cuando grite la voz del Espíritu, he aquí viene el esposo. Versículos 7 al 9. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Oh, amado hermano, arregla tu lámpara hoy, no mañana, y guarda aceite en el depósito. Siempre pide. No es necesario que vengas aquí el domingo nada más cuando yo estoy pidiendo que seas lleno de Espíritu Santo y que el aceite sea. No es necesario nada más la convocación de avivamiento como hoy para que tú te lleves una unción fresca de parte del Señor. Todos los días allí levantando tus manos y quitándose, amado hermano, esas rodillas paralizadas y clamando al Señor, le puedes decir al Señor todos los días en la noche, en las madrugadas y al amanecer, Señor, úngeme con Espíritu Santo y poder. De tal manera, amado hermano, que no necesites en esta hora, no dejes para mañana lo que hoy tienes que hacer. Sé lleno de Espíritu Santo, amado hermano, sé lleno de Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Esto que te digo fue probado en Hechos 4:31. En Hechos 2, la iglesia había recibido del Espíritu Santo, estaba ungida, hermano. Pero ¿sabes qué? Ellos salieron y empezó a gastarse ese aceite. La unción empezó a bajar. Pero ellos se fueron y se refugiaron. Después, amado hermano, de una persecución. Y en el versículo 31, ellos habían clamado al Señor. Y dice Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos otra vez fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo nos da una palabra con denuedo, el Espíritu Santo nos hace romper esa duda, esa indiferencia, esa tibieza en la que hemos caído. Regresamos allá a Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar vino, iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
amado hermano, las que estaban preparadas. Hoy estamos hablando de que la iglesia tiene que estar preparada para la venida del Señor. Las preparadas vamos a entrar y la puerta se va a cerrar. Y como en el tiempo de Noé, Dios cerró la puerta, en el tiempo de las bodas del Cordero, ¿sabe quién va a cerrar la puerta? Dios. Arregla pues tu lámpara y sé una virgen sensata, preparada, ¿verdad? Termino 25, 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Amado hermano, entonces nosotros vemos, hay otra parte donde dice la Escritura: dos estarán en un río y uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y otra será dejada. Nos vuelve a hablar el Señor de que la iglesia va a quedar partida. Algunos dicen 50% de la iglesia se va a ir, 50% de la iglesia que dice ser de Cristo se va a quedar. Pero aquí vimos, amado hermano, que las vírgenes prudentes son las que van a participar de la boda. Recuerde, amado hermano, que la resurrección no termina con el arrebatamiento, no termina con las bodas del Cordero. La primera resurrección termina hasta Apocalipsis 25, muy después. Pero, amado hermano, ¿por qué ser parte de las vírgenes insensatas? ¿Por qué quedarnos a esos días de grande tribulación? ¿Por qué, si Dios nos quiere exceptuar a la iglesia de Jesucristo y participar de las bodas de Cordero, amado hermano, por qué ser parte de las vírgenes insensatas? ¿Por qué no ser de las sensatas? Ya no estamos hablando de gente perdida, estamos hablando de vírgenes, estamos hablando de alguien que había sido preparado como una virgen pura para un solo esposo, pero no estuvo lista. Vamos a terminar aquí con el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una iglesia que vela, una iglesia, amado hermano, que el Señor nos va a tener en su presencia. Quiero con estas últimas palabras terminar. La iglesia verdadera va a ser mostrada como la esposa del Cordero, pero ¿sabe dónde? En los cielos. Apocalipsis 21, 9. Vamos hasta allá. Y dice la Escritura: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Qué cosa tan preciosa, ¿verdad? Que va a decir que uno de los 7 ángeles, ¿sí?, los que habían traído las copas de la ira, ahora dice: esta es la iglesia verdadera. Esta es la desposada con el Cordero. Ese ángel nos va a presumir, porque los ángeles anhelan conocer las cosas que nosotros conocemos y que nos han sido reservadas a la iglesia de Cristo. Ellos no van a estar siendo parte de las bodas de Cordero, solo la iglesia verdadera. Ellos son los amigos, los convidados que le van a decir: Señor, somos tus amigos, nosotros los ángeles, los serafines, los querubines, y aquí está la iglesia verdadera. ¿Cuántos alaban al Señor y vamos a ser parte de ello? Pero la iglesia verdadera no solo es presentada como la desposada en las bodas del Cordero o la esposa del Cordero, sino que dice el 10 y 11: y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La iglesia verdadera es la Jerusalén celestial, es la que va a estar habitando en la Jerusalén celestial. Muy bien. Apocalipsis 19, 9. No. Dice ahí: y el ángel me dijo: escribe,
Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amado hermano, ¿estamos preparados para las bodas? ¿Hemos sido llamados a la cena de las bodas del Cordero? Entonces, tú eres un bienaventurado, porque bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y dice el Señor, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Estemos listos para las bodas del Cordero. Ya hemos hablado mucho, no quiero repetir más, pero amado hermano, usted y yo tenemos un privilegio profético que está por cumplirse en breve. Tus ojos lo verán, mis ojos lo verán, mi corazón latirá y lo sentirá, mis oídos lo oirán y palparemos al Cordero de Dios con nuestras manos. Sea el nombre de Cristo Jesús glorificado y tú y yo bienaventurados. Puro Macario aquí, en el nombre de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios.